¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los coches americanos más caros, potentes y legendarios de los años 60? Aquella década dorada en la que el rugido de un V8 era sinónimo de libertad, poder y orgullo nacional. Prepárate para descubrir autos que hoy valen millones, auténticas joyas sobre ruedas que marcaron la historia con su diseño, su fuerza y su espíritu indomable. ¿Estás listo? Porque lo que viene a continuación no son simples vehículos. Son tesoros mecánicos que cambiaron el rumbo de la historia. 1964, Chevrolet Impala SS. 409. Dicen que los años 60 fueron la época dorada del automóvil estadounidense. Y si hubiera un coche que encarnara la rebeldía, el estilo y la pura potencia de esa década, sin duda sería el Impala SS. Solo basta imaginarlo en una calle americana, bajo el sol del verano, con el rugido profundo del V8 rompiendo el silencio. Era más que un coche. Era una declaración de identidad, una promesa de velocidad en una era en la que la carretera simbolizaba libertad. El Impala SS 409 nació en un contexto donde las drag races estaban conquistando corazones en todo Estados Unidos. Chevy sabía que tenía que ofrecer algo que no solo se viera bien, sino que también pudiera aplastar a la competencia en la pista. El resultado fue este coloso de acero. Bajo su capó latía un motor V8 de 6.7 litros, capaz de producir hasta 425 caballos de fuerza, algo absolutamente brutal para su tiempo. Era tan poderoso que cuando los anuncios decían 409, los jóvenes entendían que significaba respeto. Incluso la banda The Beach Boys inmortalizó el modelo en su famosa canción 409, haciendo del Impala un ícono cultural. Cuando salió al mercado en 1964, su precio base rondaba los $3,000, una suma elevada, pero no inaccesible para un coche que ofrecía tanto músculo y elegancia. Hoy, casi 6 décadas después, los coleccionistas llegan a pagar más de $150,000 por un ejemplar bien conservado, especialmente si mantiene su motor original de fábrica. Lo que una vez fue el sueño de un joven corredor de los años 60, ahora es una joya que vale una fortuna. Lo más fascinante del Impala SS 409 no es solo su potencia, sino la manera en que combina brutalidad y elegancia. Su diseño fluido, las líneas cromadas, el emblema Super Sport en la parrilla. Todo hablaba de una época donde los autos eran verdaderas obras de arte sobre ruedas. Un detalle poco conocido es que muchos de los interiores se personalizaban con colores vivos y tapicería lujosa, algo que Chevrolet ofrecía para atraer tanto a los amantes de la velocidad como a quienes querían distinción. 1960. Cadillac Eldorado. Biarritz Convertible. Este fue el coche que definió lo que significaba el lujo estadounidense en la posguerra. Un monumento rodante a la abundancia y al optimismo de una nación que creía que el futuro sería brillante, cromado y lleno de alas traseras. Solo su presencia bastaba para que todos se detuvieran a mirar. Brillaba bajo el sol como una joya móvil, reflejando el poder económico y el estilo sin límites de su época. El Biarritz Convertible era la joya de la corona de Cadillac. Bajo su largo capó se escondía un motor V8 de 6.4 litros que entregaba 345 caballos de fuerza, más que suficiente para mover con elegancia sus casi 2.300 kilos de puro metal y lujo. No era un coche pensado para correr, era un coche para ser visto. Cada línea de su carrocería, cada centímetro de cromo, cada detalle del interior parecía gritar: «Soy americano, soy grande y no necesito disculparme por ello». En su lanzamiento en 1960, su precio base rondaba los $7,400, una fortuna para la época. Era más caro que muchas casas modestas y, por tanto, reservado solo para la élite. Estrellas de cine, empresarios y magnates del petróleo. Hoy, un ejemplar impecable puede alcanzar fácilmente los $400,000 o más, sobre todo si conserva los accesorios originales, como el control de crucero automático o la antena eléctrica. Tecnologías que en aquel tiempo parecían pura ciencia ficción. Lo más fascinante del Biarritz Convertible es que no era solo un coche, sino una experiencia. Tenía suspensión neumática, asientos eléctricos y una capota automática que se desplegaba con la suavidad de un movimiento teatral. El interior era una sinfonía de cuero y metal pulido, con colores atrevidos como el rojo carmesí o el azul turquesa, combinados con inserciones de aluminio cepillado. Subirse a él era sentirse parte de un mundo que hoy parece de fantasía.
Un detalle curioso es que Cadillac produjo solo 200 unidades con carrocería en triple tono, pintura, interior y capota en combinaciones únicas, lo que los hace aún más valiosos en la actualidad. Esas versiones eran elegidas personalmente por los clientes más exigentes, a veces diseñadas a medida, reflejando la personalidad de cada dueño. 1969, Pontiac GTO Judge. Este era la respuesta de Pontiac a una generación que quería más ruido, más poder y más actitud. Su nombre, The Judge, nació de un sketch cómico popular de la época, pero su presencia en las calles no tenía nada de gracioso. Era imponente, salvaje, y con un rugido que hacía temblar el suelo. Cuando este coche pasaba, el silencio se convertía en admiración. Bajo su capó, el Ram Air 4 escondía un V8 de 6.6 litros, con 370 caballos de fuerza oficiales, aunque muchos sabían que la cifra real era mayor. Pontiac la había subestimado intencionalmente para no asustar a las aseguradoras. Cuando salió a la venta en 1969, su precio rondaba los $3.500, una ganga para el monstruo que era. Hoy, un GTO Judge con el motor Ram Air 4 original puede alcanzar hasta $300.000 en subastas, sobre todo si conserva sus colores más icónicos, como el Carousel Red o el Limelight Green. Cada unidad es tratada como una reliquia de una era, en la que la potencia era una forma de arte y la carretera, un escenario. Lo interesante del Judge es que no solo era fuerza bruta, era una experiencia. Su interior era simple pero agresivo. Volante deportivo de madera, tablero minimalista y una sensación de que cada centímetro estaba diseñado para el conductor, no para el pasajero. Tenía una transmisión de 4 velocidades que exigía destreza, y quien sabía domarlo se sentía parte de una élite no escrita. Los verdaderos guardianes del asfalto. Un detalle curioso es que Pontiac pensó lanzar el Judge como una versión económica del GTO, con menos adornos y más espíritu joven. Pero el resultado fue lo opuesto. Un coche tan poderoso y visualmente impactante que se convirtió en el símbolo absoluto del muscle car americano. Y ahora, antes de avanzar a los coches que realmente rompen la barrera del $1.000.000, quiero saber algo. De estos 3 baratitos que hemos visto hasta ahora, el Chevrolet Impala SS 409, el Cadillac Eldorado Biarritz Convertible y este Pontiac GTO Judge Ram Air 4, ¿cuál te gustaría tener en tu garaje? Escríbelo en los comentarios. Quiero ver cuántos de ustedes elegirían el músculo, el lujo o la leyenda. 1969, Dodge Charger Daytona. Mientras otros diseñaban autos bonitos, Dodge diseñaba un misil. Su propósito no era desfilar por las avenidas, sino destrozar récords en la NASCAR. Y vaya si lo logró. Cuando apareció por primera vez en las pistas, los rivales no sabían si estaban compitiendo contra un coche o contra el futuro. Todo en el Daytona fue pensado para una sola cosa: velocidad. Aquella nariz afilada de medio metro y el alerón trasero gigante no eran caprichos estéticos, sino soluciones científicas. Dodge llevó su diseño al túnel de viento, un lujo reservado para la aviación en esa época. El resultado fue un coeficiente aerodinámico tan bajo que el coche literalmente cortaba el aire. Impulsado por el brutal motor Remy V8 de 7 litros, con 425 caballos de fuerza reales, el Daytona alcanzaba más de 320 km por hora, una velocidad impensable para un coche de producción en 1969. Fue el primero en superar las 200 millas por hora en la historia de la NASCAR. En su lanzamiento costaba cerca de $4.000, pero nadie imaginaba lo que ese número significaría con el tiempo. Hoy, un Daytona original, especialmente con el motor Hemi, puede venderse por $2 millones o más. Es uno de esos autos que no solo envejecieron bien, se transformaron en leyendas. Muchos coleccionistas lo consideran el santo grial del automovilismo estadounidense. Un detalle fascinante es que Dodge solo produjo 503 unidades para poder homologarlo en las carreras. Lo curioso es que, en ese momento, muchos concesionarios no podían venderlos. La gente los encontraba demasiado extravagantes, demasiado llamativos, demasiado adelantados a su tiempo. Algunos permanecieron años guardados, esperando un comprador que entendiera su valor. Décadas después, esos mismos coches se convertirían en tesoros que valen millones. 1969, Chevrolet Camaro, CTL1.
Detrás de su apariencia relativamente discreta, se escondía uno de los motores más salvajes que Detroit haya creado. Era un coche diseñado para las pistas, pero disfrazado de coupé de calle. Solo 69 unidades fueron construidas, lo que lo convierte en uno de los Camaros más raros y codiciados de todos los tiempos. Su corazón era un monstruo. El motor V, 8 de 7 litros en aluminio, CTL1, una versión ultraligera y modificada del motor de competición usado por los Corvette en la Can-Am. Producía oficialmente 430 caballos de fuerza, aunque los ingenieros sabían que la cifra real superaba fácilmente los 500. Este bloque de aluminio hacía que el coche pesara menos y acelerara como un demonio, alcanzando el cuarto de milla en menos de 13 segundos. Una hazaña increíble para finales de los años 60. Cuando fue lanzado, su precio era escandaloso. Cerca de $7,200, casi el doble que un Camaro SS normal y más caro que un Corvette. Por eso muy pocos se vendieron. La mayoría de los compradores eran pilotos o fanáticos de las carreras que sabían exactamente lo que tenían entre manos. Un misil americano camuflado de Muscle Car. Hoy, encontrar un CTL1 original es casi imposible, y su valor supera fácilmente $1,000,000, aunque algunos ejemplares restaurados han llegado a venderse por más de $1,200,000 en subastas privadas. Lo más curioso es que este proyecto nació gracias a la Central Office Production Order, COPO, un sistema interno de Chevrolet pensado para flotas corporativas. Un ingeniero visionario lo usó para colarse con especificaciones de competición en un Camaro de producción. En otras palabras, el CL1 fue un coche de carreras que burló a la burocracia para existir. Era un acto de rebeldía dentro de una corporación gigante. A nivel estético, el CL1 no presumía su poder. No tenía franjas llamativas ni grandes alerones. Era sobrio, casi modesto, pero quien sabía lo que escondía bajo el capó lo miraba con respeto. 1967, Ford Mustang Shelby GT 500. Cuando Carroll Shelby puso sus manos sobre el Mustang, lo transformó en algo completamente nuevo. Una criatura con alma de corredor y cuerpo de pura elegancia americana. Era el coche que encendía pasiones con solo verlo estacionado, y hacía que el suelo temblara con su rugido grave y poderoso. Bajo su largo capó, Shelby escondió un motor V8 de 7 litros, 428 Police Interceptor, que entregaba 355 caballos de fuerza oficiales. Aunque, como todo lo que tocaba Shelby, la cifra real superaba los 400. Su precio en 1967 era de alrededor de $4,200. Un lujo considerable para la época. Pero quien podía pagarlo sabía que estaba comprando algo más que un automóvil. Estaba comprando una extensión de su propia personalidad. Hoy, un GT 500 original supera fácilmente los $500,000, especialmente si conserva el motor de fábrica y los detalles de autenticidad firmados por el propio Carroll Shelby. Algunos ejemplares excepcionales han llegado a venderse por más de $1,000,000. El GT 500 combinaba la fuerza de un león con la elegancia de un pura sangre. Tenía líneas suaves, un perfil musculoso y esa doble franja blanca que cruzaba el capó como una cicatriz de guerra. Dentro, el ambiente era puramente americano. Cuero grueso, tablero analógico, una palanca de cambios corta y directa. Era un coche que exigía respeto, pero también devolvía cada gota de adrenalina que el conductor se atreviera a buscar. Un detalle fascinante es que Shelby diseñó este coche pensando en lo que él mismo querría conducir. No era solo un producto, era un sueño personal hecho realidad. Por eso cada GT 500 tenía su propio carácter, su propio pulso. Cuando Shelby los probaba antes de la entrega, se aseguraba de que cada unidad tuviera alma. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras frente a ti un Shelby GT 500 original, con ese rugido listo para despertar a todo el vecindario y la llave esperando en el contacto, ¿lo conducirías sin miedo o lo guardarías como una joya eterna? Cuéntame en los comentarios cuál sería tu elección. 1969. Pontiac Firebird Trans Am. Mientras el GTO rugía con orgullo y el Charger dominaba las pistas, este Firebird se preparaba para escribir su propia historia. Una historia de potencia, rebeldía y exclusividad. Solo 55 unidades fueron equipadas con el poderoso motor Ram Air 4, lo que lo convirtió desde el primer día en una joya casi mítica dentro del mundo automotriz americano. Oficialmente con 345 caballos de fuerza,
aunque los pilotos que lo condujeron juraban que la potencia real rozaba los 400. Era un coche nervioso, exigente, pero también magnético. Al encenderlo, el sonido grave y agresivo del Ram Air 4 llenaba el aire con un rugido que no dejaba duda. Aquello no era un coche común. Era una declaración de intenciones. En su lanzamiento, costaba alrededor de $3,700, una cifra considerable para la época. Hoy, más de medio siglo después, los ejemplares originales alcanzan entre $180,000 y $400,000 en subastas, dependiendo de su estado y autenticidad. No es un coche que veas todos los días. De hecho, la mayoría permanecen guardados en colecciones privadas, donde son tratados como piezas de arte mecánico. Lo más fascinante del Trans Am no es solo su potencia, sino su actitud. Su carrocería blanca con franjas azules, su capó con tomas de aire funcionales y su postura musculosa hacían que pareciera moverse incluso cuando estaba quieto. Era un coche que no necesitaba hablar de velocidad, la encarnaba. Y cuando el conductor se atrevía a exprimirlo, respondía con una ferocidad que lo conectaba directamente con el asfalto. Un detalle curioso es que Pontiac tuvo que pagar una pequeña cuota a la SCCA, Sports Car Club of America, por usar el nombre Trans Am, tomado del campeonato de automovilismo. Pagaron $5 por cada unidad vendida, una inversión simbólica que terminó dándole al coche uno de los nombres más icónicos de toda la historia del motor: 1967 Chevrolet Corvette L88. Esta es una de las leyendas más poderosas y codiciadas que surgieron del corazón de la ingeniería americana. No era un coche pensado para la calle, sino una máquina nacida en la frontera entre lo legal y lo salvaje. Chevrolet lo construyó con un propósito claro: dominar las pistas, pero al mismo tiempo ofrecérselo en secreto a los pocos que sabían exactamente lo que estaban comprando. Solo 20 unidades fueron fabricadas ese año, lo que convierte al L88 en un tesoro prácticamente imposible de encontrar. Bajo el capó, latía un V8 de 7 litros, diseñado para las competencias más duras del mundo. Oficialmente declaraba 430 caballos de fuerza, pero los ingenieros de Chevrolet sabían que la cifra real superaba los 550. La compañía subestimó deliberadamente su potencia para disuadir a compradores inexpertos. El L88 no tenía calefacción, ni radio, ni aire acondicionado. Era un coche construido con una sola obsesión: la velocidad pura. Cuando arrancaba, el rugido del motor llenaba el aire con un sonido áspero y metálico que hacía vibrar el pecho del conductor. En 1967, su precio rondaba los $6,200. Pero no era el dinero lo que limitaba su venta, sino la comprensión. Este coche era tan extremo que solo los más entendidos se atrevían a ponerlo en sus manos. Hoy, cada L88 original que aparece en una subasta provoca una tormenta entre coleccionistas. En los últimos años, algunos ejemplares en condición impecable se han vendido por más de $3 millones. Y cada año su valor sigue subiendo como si la historia misma los empujara hacia la inmortalidad. Un detalle fascinante del L88 es que su historia está envuelta en secretos. Muchos concesionarios ni siquiera sabían de su existencia. Chevrolet lo ofrecía solo a clientes selectos, corredores y entusiastas con conexiones dentro de la marca. Para quienes lo compraban, la experiencia era casi clandestina. Lo recibían sin lujos, sin adornos, con un aviso claro: este coche no es para principiantes. 1966, Shelby Cobra, 427. Carroll Shelby, el hombre detrás de esta bestia, tuvo una idea que en su momento parecía una locura: combinar la ligereza y el chasis refinado de un coche británico con la brutalidad y el músculo de un motor americano. El resultado fue algo tan salvaje que incluso hoy, casi 6 décadas después, sigue siendo considerado uno de los autos más poderosos jamás creados para las calles. Bajo su corto y ancho capó, rugía un V8 de 7 que entregaba más de 480 caballos de fuerza. Y lo más impresionante, el coche pesaba poco más de 1,000 kilos. Eso significaba que podía ir de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4 segundos, cifras que incluso muchos superdeportivos modernos envidiarían. No existía nada igual en los años 60. Era una explosión de adrenalina sobre ruedas, pura energía americana en su forma más cruda. Cuando salió al mercado, el Cobra 427 costaba cerca de $7,500, un precio que en aquel entonces ya lo convertía en un lujo reservado para los más atrevidos.
pero nadie podía imaginar que con el tiempo se transformaría en un objeto de culto. Hoy, un Shelby Cobra 427 original supera los $2 millones en subastas internacionales, y algunos ejemplares con historial de competencia, o firmados por Shelby, han alcanzado cifras que rozan los 5 millones. Lo fascinante del Cobra es su dualidad. Era a la vez una obra maestra de ingeniería y una criatura peligrosa. Carroll Shelby lo sabía, y por eso solía decir que el coche no era para cobardes. De hecho, muchos pilotos profesionales confesaban que el Cobra era tan potente que, si no se trataba con respeto, podía matarte. No tenía sistemas de ayuda, ni control de tracción, ni frenos antibloqueo. Solo el conductor, el motor y una conexión visceral con la velocidad. 1966, Ford GT40 Mark II. Su historia nació del desprecio. Enzo Ferrari rechazó vender su compañía a Henry Ford Sr. Y ese desaire encendió una chispa que cambiaría para siempre la historia del automovilismo. Ford no solo quiso competir con Ferrari, quiso destruirlo en su propio territorio. Las 24 horas de Le Mans. Y el GT40 fue el arma que lo consiguió. Bajo su capó trasero latía un motor V8 de 7 litros, con 485 caballos de fuerza, una cifra colosal para la época. A diferencia de los deportivos europeos, el GT40 no buscaba ser elegante. Era brutal, eficiente y despiadado. Tenía un diseño bajo, tan bajo que apenas medía 40 pulgadas de altura, de ahí su nombre, y una aerodinámica que lo hacía cortar el aire como una bala. Su comportamiento en pista era salvaje, pero en manos de los pilotos adecuados se convertía en una extensión del cuerpo. En 1966, este monstruo americano logró lo impensable. Venció a Ferrari en Le Mans, ocupando los 3 primeros lugares del podio. Fue un golpe histórico. Aquel momento, con los 3 GT40 cruzando la meta juntos, se convirtió en una imagen inmortal, símbolo de la determinación y del orgullo de toda una nación. Ese día, el rugido de los motores. Ford resonó en Europa como una declaración de poder. Estados Unidos podía no solo competir, sino ganar en el terreno sagrado de la velocidad. Su precio original rondaba los $18,000, una suma altísima en la época, más cercana a un coche de carreras que a un deportivo de calle. Pero el dinero no podía comprar lo que el GT40 representaba: la gloria. Hoy, un GT40 MK2 original puede superar los $10 millones en subastas, y los ejemplares que participaron en Le Mans alcanzan cifras que rozan los 20 millones. Detrás de su éxito estaban nombres que se convertirían en mitos: Carroll Shelby, Ken Miles y un equipo de ingenieros que trabajaron día y noche para desafiar lo imposible. El coche tuvo que soportar 24 horas de infierno: calor, lluvia, frenos fundidos, motores al límite. Pero sobrevivió, y en el proceso se convirtió en el símbolo de la perseverancia. Y así llegamos al final de este viaje por los coches americanos más caros y legendarios de los años 60. Una década en la que el acero tenía alma. Los motores rugían con orgullo y cada curva contaba una historia de ambición y libertad. Ahora quiero saber de ti. Si pudieras tener solo uno de estos coches en tu garaje, ¿cuál sería? ¿El poder brutal del Shelby Cobra 427? ¿La elegancia del Cadillac Eldorado o el rugido histórico del Ford GT40 que humilló a Ferrari? Escribe tu respuesta en los comentarios y dime por qué lo elegirías. Y si disfrutaste este recorrido por los 60, no te puedes perder lo que viene. Te invito a continuar esta travesía con nuestro video sobre los coches americanos más caros de los años 50. Haz clic ahora y sigue viajando conmigo al pasado, donde cada auto tenía una historia. Y cada historia un rugido inolvidable. Nos vemos en el próximo capítulo del tiempo, del motor y de la pasión por los coches clásicos.